Muchas gracias, Luis. Me voy a ayudar de una presentación en PowerPoint. Bueno, voy a basarme principalmente en las experiencias desde América Latina y el Caribe, aunque creo que son en realidad generalizables de forma global. Podríamos decir de que, digamos, la solidaridad prehispánica es de mucho tiempo en la región, desde las culturas prehispánicas, el caso de la minca, en la cultura quechua, inca, y en la época de la conquista también, pues las comunidades indígenas y campesinas tienen experiencia de resistencia frente al poder establecido, que luego se va expresando en las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, y hasta la fecha en el mundo indígena pues hay una dinámica muy importante. Pero quizás en la historia reciente, perdón, ha sido más bien las políticas de flexibilización laboral que se van aplicando en la región, con despidos de trabajadores y trabajadoras, y estos se ven pues retados a crear sus propias fuentes de trabajo. José Luis Corallo, en un antiguo texto de los años 70, habla de una economía del trabajo, cuya racionalidad no es la optimización del factor capital, factor escaso, sino más bien del factor abundante en estas familias empobrecidas y marginadas. Él habla de una economía del trabajo. ¿Y por qué economía del trabajo? Pues porque se basa en las capacidades laborales del trabajador o la trabajadora y sus familias y en la expresión en la comunidad. Una definición operativa de lo que podríamos llamar economía del trabajo según Corallo o economía popular según Raceto, desde mi punto de vista sería en el conjunto de actividades económicas, sea de producción, distribución o consumo, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y sus familias. Primer tema a retener, no solamente en el campo de la distribución, en los diversos campos de la economía se da esta economía popular o del trabajo, sino en la producción, en la distribución o el consumo. Y su racionalidad no es la optimización de una tasa de ganancia, que muy pocas veces se da, sino más bien la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y sus familias. Asistimos pues a otra racionalidad económica. Intentamos formalizar ahí en este gráfico, no sé si se logra ver, las 6 formas en que se da esta economía del trabajo. 3 bajo formas no remuneradas y 3 bajo formas remuneradas. Cuando digo remuneradas es pagadas por el mercado a través de la moneda. En el caso de las formas no remuneradas tendríamos el trabajo doméstico, por ejemplo la mujer en la casa, el trabajo comunitario en las organizaciones sociales, comunitarias, el trabajo de formación que crecientemente es de preocupación en las familias populares, sería el trabajo no remunerado. Y el trabajo remunerado, aquellas formas que entran al mercado y hay una contraprestación a través de la moneda, que sería el trabajo, digamos, independiente del trabajador en una pequeña unidad productiva, sea pequeña empresa o microempresa o autoempleo, el trabajo dependiente, porque también en el mundo popular no solamente se combina el trabajo independiente, sino también el trabajo asalariado, aunque sea de pequeña dimensión, y el trabajo que Corallo llama mercantil doméstico, vale decir, dentro de la casa hay un pequeño espacio en el cual se crea pues un pequeño taller productivo o una tienda, etcétera, de modo que también el espacio doméstico es un espacio de generación de ingresos. Entonces, todo este conjunto pues no se mide en moneda porque no todo es medible monetariamente, sino se mide en tiempo, podríamos decir en tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, Corallo dice que de igual manera que existe un fondo de capital para el capitalismo, en este caso la economía del trabajo existe un fondo de trabajo. Entonces, digamos, la medición de este fondo de trabajo es en horas, en tiempo de trabajo dedicado, sea a las formas remuneradas como formas no remuneradas, pero ambas son necesarias para la sobrevivencia y desarrollo de las familias. Una definición de economía solidaria, normalmente esta economía solidaria surge desde esta economía popular o economía del trabajo. Podríamos decir que la economía solidaria es esta economía del trabajo, pero desarrollada bajo formas de cooperación, bajo formas del valor ético de la solidaridad, no solo el valor económico, sino el valor principalmente ético del compartir, ¿no?
De ahí una frase, Raceto está aquí, que recuerdo de los años 80, que me parece ayuda a definir. No toda economía popular es solidaria, pero la economía solidaria por lo general es popular. Entonces asistimos pues a una economía popular solidaria, cuya estrategia de desarrollo es el factor solidario. Recojo esta gráfica, que también se inspira en una antigua gráfica de Raceto, que es más compleja, de los años 80 en la revista Mensaje de los Jesuitas, pero aquí hago un resumen matricial, ¿no? En las filas de esta matriz, leyendo de derecha a izquierda, tenemos las formas de organización de esta economía popular. Puede ser individual, un vendedor ambulante, puede ser familiar, una empresa familiar, o puede ser colectiva, una cooperativa. Y desde el punto de vista del desempeño económico, leyendo de abajo hacia arriba, puede estar por lo menos en 3 estadios. El estadio de sobrevivencia, cuando los ingresos son menores que los gastos, es decir, la actividad se debate entre la vida y la muerte. El nivel de subsistencia, cuando a duras penas los ingresos igualan a los gastos. Y el nivel de acumulación, que por lo general será acumulación simple, cuando el nivel de ingresos es mayor que el nivel de gastos. Tienen ustedes en esta combinación, en la combinación individual sobrevivencia, la letra A. La letra B representaría un nivel familiar en subsistencia y la letra C un nivel de acumulación en forma colectiva. Desde mi punto de vista, la economía solidaria sería la que estaría en el nivel C, vale decir, aquella que, por un lado, tiene formas colectivas, va más allá de lo familiar y por lo general, por el factor escala, puede llegar más fácilmente a niveles de acumulación simple, por lo tanto, de sostenibilidad. Y la ruta de crecimiento y desarrollo sería pues esa, ¿no? En esa traza de la matriz, pasar de A a la B y a la C, lo cual no es automático. Por eso es que esta es una matriz que tiene varias opciones, ¿no? No solamente esta que menciono. Entonces, formalizando un poco, tendríamos que el fondo de trabajo sería la sumatoria del trabajo remunerado más el trabajo no remunerado y se puede medir económicamente, se puede medir econométricamente. Y la economía solidaria sería esta fórmula del trabajo, de la economía del trabajo, más la variable cualitativa, que también puede medirse econométricamente con una variable cualitativa, el factor C. Factor C porque, bueno, Raceto lo hace referencia a diversos aspectos, características que tienen que ver con lo colectivo, ¿no? C de cooperación, C de comunidad, C de confianza, C de compartir, etcétera. El territorio es el espacio privilegiado, a mi modo de ver, para el desarrollo de esta economía solidaria. Porque estas prácticas de economía popular y economía solidaria se dan por lo menos en 6 áreas, ¿no? El área de la producción, el área del consumo, el área del comercio, y 3 áreas del nivel terciario, que serían las finanzas, la tecnología y los servicios generales. Pero digamos, en la literatura sobre economía solidaria, digamos, incorporando este factor C en el desempeño de estas economías populares, hablaremos de la producción, pero no solo de producción a secas, sino producción responsable. No solo de consumo a secas, sino consumo ético. No solo de comercio a secas, sino comercio justo. No solo finanzas a secas o microfinanzas, sino finanzas solidarias. No solo tecnología, sino intercambio de saberes, y no solamente servicios generales, sino servicios de proximidad. En la literatura francesa y quebequense se habla bastante de la economía de la proximité. Hay bastantes autores en esa línea, Billancourt o Favreau o en Quebec o Laville en Francia, etc. Intenta formalizar en el espacio local estas 6 dimensiones que acabo de mencionar. Evidentemente la centralidad aquí sería del factor C, ¿no? De la cooperación de la comunidad. Pero habría 4 ventanas en las cuales, digamos, esta fórmula se vincula con el conjunto de la economía, que sería a través del mercado, evidentemente implicaría una reconceptualización del mercado, el Estado a través de las políticas públicas, no solamente en el nivel macro, sino a nivel local y regional, o sea, estadual y subestatal, el nivel de la sociedad civil, porque normalmente estas experiencias de economía solidaria forman parte de la sociedad civil, y a nivel de la solidaridad internacional,
que en realidad va más allá que la sola cooperación internacional, porque la cooperación internacional, digamos, su definición puede ser muy técnica. En realidad estamos hablando más del valor ético de la solidaridad a escala internacional. Este gráfico de envolventes trata de, digamos, vincular la esfera más pequeña es el nivel local, de ahí sería el nivel regional, o sea, el que está inmediatamente después de lo local, el nivel subnacional o estadual, el nivel nacional y el conjunto universal sería el nivel global. El paradigma antiguo era que primero hay que cambiar el nivel global para que haya posibilidades en el nivel local, ¿no? Todas las políticas de desarrollo en mercados externos, por ejemplo, dentro del neoliberalismo. Pero aquí la propuesta es la ruta del desarrollo desde lo local, vale decir, como desde lo local se impacta en lo regional, desde lo regional en el nivel, digamos, subnacional, luego en el nivel nacional, es decir, desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, este es un caso en el Perú de un presupuesto participativo donde mujeres muy sencillas de una zona andina en Ayaviri presentaron un proyecto de presupuesto participativo y este proyecto que tenía que ver con el desarrollo de la artesanía, pues ganó, o sea, fue considerado como un buen proyecto. Esto implica también una interrelación de los actores económicos y sociales. Laville y otros autores hablan de una economía plural, en la cual pues el tema de la responsabilidad social corporativa no solamente es atributo, digamos, de las empresas privadas, también están las organizaciones sociales, también tiene que ver algo las políticas públicas. Y lo importante es que estas acciones de responsabilidad social se marquen hacia propuestas estratégicas. Pero también a nivel global, porque estas experiencias de economías cooperativas o economías solidarias no solamente se dan en el sur del mundo, están también en el norte del mundo. Lo que pasa es que esta cadena de articulación solidaria entre el norte y el sur, pues todavía podríamos decir está poco desarrollada, pero puede ser un camino estratégico. Pero también otras dos estrategias que sería como, digamos, esta centralidad de la alianza de la economía solidaria a nivel global se relaciona con las empresas privadas, hemos hablado del tema de la responsabilidad social corporativa, y con la cooperación internacional. De modo que un proyecto, me parece a mí, de globalización de la solidaridad desde la economía solidaria implicaría estas fórmulas. Pero también la integración. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe se ha ido avanzando, yo diría tímidamente, depende de los sectores. Por ejemplo, en el tema del comercio justo, ha habido investigaciones de la Comunidad Andina de Naciones sobre el comercio justo en la región bolivariana. En el caso del Mercosur se habla del Mercosur solidario. De modo que, digamos, hay estas cadenas de solidaridad, pero que están poco desarrolladas. Pero también en la Amazonía. Hace un par de años se ha creado a nivel de la Iglesia la Red Eclesial Panamazónica, la REPAM. Pero también existe como experiencia desde la sociedad civil del Foro Andino Amazónico. Ya ha habido una octava versión de este foro amazónico, panamazónico en realidad, de modo que se está planteando el tema de la integración panamazónica a partir de nuevas lógicas solidarias. Por lo tanto, y con eso ya entro a la segunda parte y final de mi presentación, donde pondré también algunos ejemplos, el punto aquí es ir generando oportunidades para estas poblaciones marginadas. Por ejemplo, estas son ferias del comercio justo que se dan en Lima, en la cual pues es un momento en el cual hay discusión también sobre los principios del comercio justo, también experiencias concretas, y una de las tiendas que ustedes pueden ver aquí son productos hechos por personas encarceladas, de modo que también ellos tienen oportunidad de participar en esta propuesta. El tema del buen vivir es un tema nuevo, relativamente nuevo en América Latina y el Caribe. En el quechua se dice el sumas causai, en aymara el sumas camama, pero el buen vivir se entiende como una nueva forma de ser y estar en el mundo. Es una vinculación con la naturaleza. Esto implica la descolonización de la vida, implica la distribución justa de la riqueza, implica, digamos, una cosmovisión.
Un dirigente indígena expone el buen vivir como la integración entre la tierra, podemos decir tierra y territorio, la cultura al ser humano, los recursos naturales y, digamos, una interacción entre estas diversas dimensiones. Una experiencia inspiradora se da en Salinas, también la experiencia de Salinas, que fue iniciada por los padres salesianos, en los cuales empezaron con el tema de lácteos, ¿no? De producción de lácteos, pero se fueron creando diversas organizaciones comunitarias, ¿no? La organización de jóvenes, la organización de mujeres indígenas, el trabajo artístico, y se logra también el reconocimiento jurídico de esta experiencia en el Ecuador, en Bolívar, y luego podríamos decir como una suerte de modelo que vincula un brazo financiero, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Salinas, la fundación del Grupo Juvenil Salinas, la fundación de organizaciones en general de Salinas, de diverso tipo, la Asociación de Artesanos Texal en Salinas, a la cooperativa, el Salinerito, la Fundación Familia Salesiana, y todo esto implica un grupo que se llama la Corporación Grupo Salinas. De modo que en realidad esto implica tener un enfoque sistémico, ¿no? Vincular las diversas dimensiones, pero de forma articulada, ¿no? En este sentido, la ingeniería de sistemas debe ayudar. Otra experiencia inspiradora en Perú, la Central de Cooperativas del Valle de Sandia, productoras del café, que exportan al comercio justo. Esta es una experiencia que ya tiene casi 50 años, ¿no? Diverso tipo de café, y aquí pertenecen a una red de experiencia de café en el Perú que ustedes pueden ver ahí rápidamente, una línea de tiempo en estos 50 años, desde que se crea en el año de 1966, la Central de Cooperativas de Valle de Sandia. Esta es una foto de su creación hace 50 años, y es interesante cómo se define esta experiencia de la Secobasa, ¿no? Esas son dos mujeres, una quechua y la otra aymara, en la selva sur peruana, en el departamento de Puno. Aquí se explica las dos dimensiones, la empresarial y la dimensión social, y ustedes pueden ver, digamos, valores económicos que demuestran que esta experiencia está por encima del punto de equilibrio, o sea, ha logrado la sostenibilidad dentro del país y fuera del país, y tiene valores, tiene marcas comerciales, todas ellas también certificadas por el comercio justo, como estas que ustedes ven, y en el año 2012 uno de los campesinos miembros de esta cooperativa ganó el premio mundial al mejor café del mundo en un concurso que hubo en Francia. El trabajo en redes, tanto en el caso del café que he mencionado, en el caso del cacao, el movimiento cooperativo, por ejemplo, en el Perú, tiene una incidencia importante, y también se han ido creando a nivel local los llamados grupos de iniciativa de economía solidaria, cuyas siglas son los GIES. ¿Qué cosa es un GIES? Pues es una agrupación de artesanos, mujeres de los comedores populares, mujeres artesanas, etcétera, que lo que buscan es juntarse para ver de qué manera se pueden apoyar mutuamente en el sostenimiento de estas actividades. Ya en el Perú hay alrededor de 20 grupos de iniciativa de economía solidaria. Bueno, a nivel de la red eclesial panamazónica, una de las áreas de trabajo se llamaba Alternativas al Desarrollo, ahora se llama Justicia Socioambiental y Buen Vivir. El enfoque es un enfoque desde la abundancia, o sea, es ver la Amazonía no desde la escasez, sino desde la abundancia. Y es importante en ese sentido reconocer y valorar esa abundancia, ¿no? Hay que cuestionar la definición misma de economía como la ciencia de la escasez. No, debe ser también la ciencia de la abundancia. Lo importante es cómo analizamos esa abundancia. Hace poco, estas son fotos de no hace de un mes, una experiencia en Colombia, en la triple frontera entre Colombia, Perú y Ecuador, donde existe una fundación colombiana que se llama FUCAI. FUCAI significa Fundación Caminos de Identidad. Y lo que ellos tratan de expresar es una práctica de la abundancia. Por ejemplo, tuve esa experiencia personal también de estar aquí. Podríamos decir, esta es
le llaman aula viva, una experiencia concreta de vivir unos días de trabajo en la comunidad, una experiencia de abundancia en la zona misma o en los productos de la abundancia, donde también aquí fue una experiencia muy interesante de combinación de recetas nutricionales en base a los valores nutricionales de estos alimentos. Esta es la cocina de la abundancia, en la cual evidentemente fue abundante, porque no solamente nos alimentamos los más de 50 personas que estábamos en ese evento, sino que además sobró, como diría el Evangelio. También, a partir de estas redes de economía solidaria y a partir de la red eclesial panamazónica, se está trabajando indicadores alternativos del buen vivir. Por ejemplo, lo relacionado con las semillas, con la seguridad alimentaria. Entonces, digamos, son indicadores que no son necesariamente los indicadores que están vinculados, por ejemplo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que intentan ir más allá, ¿no? De experiencias que desde lo local, desde estas experiencias de economía solidaria, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, tratan de identificar nuevos indicadores, ¿no? O los relacionados con la convivencia humana en las comunidades. Estas son comunidades en las cuales se están aplicando esta experiencia de indicadores, de nuevos indicadores de desarrollo. Y el intercambio de experiencias también, hay la Red Internacional de la Economía Social y Solidaria, que es el RIPES, la Red Latinoamericana de Comercio Justo, la Red de Investigadores de Economía Solidaria, la Red de Finanzas Solidarias y los diálogos a nivel de Naciones Unidas. De modo que, digamos, este trabajo en redes resulta siendo como muy importante, no solamente para el intercambio de experiencias, sino para abrir espacios de nuevas experiencias inspiradoras. Desafío, entonces, me parece que es un desafío epistemológico, un desafío que tiene que ver con el cambio de paradigma. Habría que pasar de un paradigma centrado en el capital y la competitividad depredadora a un paradigma basado en los factores abundantes, es decir, el trabajo humano y las formas de cooperación dentro del ecosistema. En un escenario, me parece, como es el escenario actual, de mayor toma de conciencia en nuestros pueblos sobre los grandes desafíos en los tiempos actuales. Se trata, pues, de un proyecto de nueva sociedad justa, fraterna y solidaria. Desafíos a nivel micro. Me parece se dan a nivel de la unidad económica propiamente dicha. Por eso traté de subrayar la importancia del enfoque de la economía del trabajo en sus diversas dimensiones. En lo local, porque estamos hablando de la importancia del territorio, el territorio como espacio de oportunidades, siempre y cuando hay una articulación y eslabonamientos económicos solidarios. En el espacio nacional, se trata del planteamiento de un proyecto nacional de solidaridad, donde los diversos actores puedan entrar y donde una auténtica responsabilidad social sea un elemento a tener en cuenta. La BIL habla de la economía plural. En lo global, la importancia de la globalización de la solidaridad, de modo que me parece habría esos 4 niveles en los cuales habría que actuar de forma simultánea, el nivel micro, el nivel meso, el nivel macro y el nivel global, y teniendo en cuenta una perspectiva civilizatoria. Esto implicaría un cambio en el paradigma. Actualmente, el paradigma actual es que la persona esté en función de la economía. Si la persona no es productiva, es como si no valiera para la sociedad. Habría que poner las cosas donde deben estar, vale decir, la economía en función de las personas dentro del ecosistema. Y a partir de ahí, pues, el planteamiento de un desarrollo alternativo. Entonces, pues, estos imperativos tienen que ver con la participación, con los espacios de diálogo entre los diversos sectores, con la articulación de las experiencias, con la proyección desde la economía del trabajo hacia la economía solidaria, con el planteo de un enfoque holístico, un enfoque sistémico, con el promover el debate sobre la responsabilidad social y ambiental de los diversos actores económicos y, sobre todo, poner en valor estas experiencias significativas. Yo diría que son aparentemente pequeñas semillas para grandes cambios. Se ha hablado también de la fuerza histórica de los pobres. Me refiero no al pobre objeto de políticas compensatorias,
me refiero al pobre con esas capacidades de poder transformar, ¿no? de ser autor y actor de estos cambios significativos. En la literatura francesa y quebequense, en estos casos se habla de experiencias, que no creo que haya una traducción exacta en la lengua española. Se habla de la expérience porteuse. La expérience porteuse en este concepto son experiencias que pueden ser muy pequeñas, pero que dentro de ellas tienen el germen del cambio transformativo. Entonces, aquí sería como muy importante hacer un mapeo de estas experiencias porteuses, ver realmente sus capacidades transformativas y cómo poniéndolas de forma eslabonada, en forma articulada y en forma creciente, pueden tener una perspectiva, digamos, de transformación. Entonces, fortalecer estas redes, incidir en las políticas públicas, en los países, por lo menos en una docena de países, se ha avanzado en crear distintos niveles legislativos sobre economía solidaria. Evidentemente hay todo un debate, me parece que la experiencia más avanzada es en el Brasil, con la creación de la Secretaría de Estado de Economía Solidaria, y el profesor Paul Singer sigue todavía allí, gracias a Dios, en una perspectiva civilizatoria sin duda. Bueno, muchas gracias.